El artículo 49 de la Constitución mexicana establece que el poder federal se divide para su ejercicio en poder ejecutivo, depositado en el presidente de la República y la administración pública, poder legislativo, integrado por las cámaras de diputados y senadores, y poder judicial, integrado por ministros, magistrados y jueces federales que se encargan de la impartición de justicia. Dichos poderes federales tienen la misma jerarquía constitucional y las normas jurídicas regulan su organización, funcionamiento y facultades. Ninguno de los tres poderes puede pretender subordinar o intervenir en el otro para que tome ciertas determinaciones. Por eso, el presidente López Obrador, por muy presidente que sea, no puede actuar como el jefe del legislativo y menos del poder judicial para indicarles qué hacer o cómo resolver los asuntos de su competencia. A pesar de ello, desde el inicio del sexenio, López Obrador ha emprendido una guerra contra el Poder Judicial y su cabeza, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acusándolos de corruptos y mafia del pasado, buscando a como dé lugar que los 11 ministros que la integran se plieguen a sus órdenes y resuelvan los asuntos como a él le conviene. Dicha guerra, con acusaciones sin fundamento y descalificaciones, se ha recrudecido a partir de que la ministra Norma Lucía Piña Hernández asumiera el cargo de presidenta de la Suprema Corte y después de que el Pleno de la Corte invalidara diversas reformas aprobadas por las mayorías morenistas en el Congreso de la Unión por violar las reglas básicas y tiempos del proceso legislativo, como el llamado Plan B de la reforma electoral. Las solicitudes que recientemente hicieron el presidente y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, al Poder Judicial, un poder autónomo que de ninguna manera les está subordinado, exigiendo que expliquen, según ellos, por qué los ministros ganan más que el presidente, respuesta que obtendrían si leyeran la Constitución, es un ejemplo más de esa guerra. Esta guerra se replica en los estados. El encarcelamiento de la jueza de control de Veracruz, Angélica Sánchez Hernández, acusada de delitos contra la fe pública y tráfico de influencias por el gobierno de Cuitláhuac García, morenista, que, en un acto claro de incitación al odio y a la violencia, llevó un ataúd con la fotografía de la ministra Piña en una protesta frente a la sede de la Suprema Corte, muestra en pequeño las enseñanzas de Palacio: violar la ley y atacar a los jueces si no operan a capricho del gobernante. Esto es grave, porque independientemente de que a los jueces se les pueda juzgar cuando existan pruebas de la comisión de algún ilícito, se ha reportado que en el caso de la jueza Angélica Sánchez no existen pruebas que la vinculen con la comisión de los delitos de los que se le acusa, y más bien se le encarceló porque al gobernador de Veracruz no le gustó cómo resolvió un caso de homicidio. Este acto de intimidación atenta contra el principio de independencia judicial y, por tanto, contra todos los juzgadores del país, pues a ningún juez se le puede presionar, juzgar o castigar por el sentido de sus votos o resoluciones. Lo contrario sería abrir la puerta para que el Poder Judicial se someta a los gobernadores o al presidente y resuelva los asuntos como a ellos les convenga. Por ello, es importante que no nos dejemos engañar con las mentiras del presidente y los morenistas en su guerra contra el Poder Judicial. Defendamos a la Suprema Corte y al Poder Judicial como contrapesos necesarios a este gobierno corrupto e incompetente. Cierto es que dicho poder no es el salvador del país, pues solo el pueblo organizado es capaz de transformar para bien la grave situación de nuestra patria. Sin embargo, a todos nos conviene tener un poder judicial autónomo y fuerte que defienda el respeto y vigencia de nuestra Constitución y nuestros derechos. De lo contrario, corremos el riesgo de vivir en un país sin ley, donde lo único que importe sea la palabra del presidente en turno, es decir, una dictadura en toda forma.